con este documento, el quinto capítulo de Jesucristo el Liberador, una cristología para nuestro tiempo. El quinto tema está denominado Jesús, un hombre de extraordinario buen sentido, fantasía creadora y originalidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, sea creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu vamos a conocer las cosas que son rectas y gozar siempre de estos divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de sabiduría, ruega por nosotros. Ojalá que podamos desconectar a todos los micrófonos, porque después aparecen otras imágenes que nos roban a veces ahí la imagen propia. Muy bien. Antes de ponernos a atribuir títulos divinos a Jesús, los evangelios nos permiten de alguna manera hablar de él en un sentido muy humano. Con él, como nos dice el Nuevo Testamento, apareció la bondad y el amor humanitario de nuestro Dios. Jesús no pinta el mundo ni peor ni mejor de lo que es, ni se pone luego a moralizar, esto es bueno, esto es malo. Nada de lo que entra de fuera daña al hombre. Lo que sale del corazón, exactamente eso es lo que daña al hombre, ¿no? Jesús encara la realidad con un extraordinario buen sentido, porque posee la capacidad de ver y poner todas las cosas en su debido lugar. Y ya ese buen sentido de su capacidad para considerar al hombre como más importante y más rico que su entorno cultural y concreto, y que es el que se ha revelado con B chica, de revelación, se ha quitado el velo de que más divino hay en él, en el hombre, y de lo que más humano hay en Dios. Quisiera volverlo a repetir: lo que más divino hay en el hombre y lo que más humano hay en Dios. El mensaje de Jesús es un mensaje radical y absoluta liberación de la condición humana. Ya lo dijimos con respecto de todos sus elementos alienantes. El mismo se presenta como el hombre nuevo, de la nueva creación reconciliada consigo mismo y con Dios. Sus palabras, sus actitudes, sus gestos revelan a alguien liberado de las complicaciones de los hombres de su historia y la historia de pecado que habían creado. Ve él con suma claridad las realidades más complejas y las más simples, y va después a lo esencial de las cosas. Nosotros somos muy amantes de ver lo circunstancial, lo periférico. Nunca nos vamos a lo ordinario. Se les ha dicho, yo digo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se fundan toda la ley y los profetas. ¡Sas! ¿Sí? Conciso, exacto. Jesús manifiesta un extraordinario buen sentido que sorprende a todos los que se hallan a su alrededor. Tal vez haya sido este hecho el que haya dado origen a la cristología, es decir, el intento por descifrar el origen de la originalidad de Jesús y responder a la pregunta, pero en definitiva, ¿quién eres tú, Jesús de Nazaret? Número 1, Jesús, un hombre de extraordinario buen sentido y sana razón. Tener buen sentido es privilegio de los hombres verdaderamente grandes. Decimos de alguien que tiene buen sentido cuando cada situación tiene la palabra certera, el comportamiento requerido,
y acierta luego con el núcleo de las cosas. El buen sentido tiene que ver con la sabiduría concreta de la vida. Consiste, pues, en saber distinguir lo esencial de lo secundario. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. El buen sentido, pues, se sitúa siempre al lado opuesto de la exageración. Por eso el loco y el genio, que en muchos aspectos se aproximan, aquí se distinguen fundamentalmente. El genio es el que radicaliza el buen sentido. El loco es el que radicaliza la desmesura. Jesús, tal como lo presentan los testimonios evangélicos, se manifestó como un genio del buen sentido. Un frescor sin precedentes rodea todo lo que él hace y dice. De Dios, el hombre, la sociedad y la naturaleza se encuentran en él en una inmediatez extraordinaria. Jesús no hace teología, ni apela a principios superiores de moral, ni se pierde en una casuística minuciosa y fría. ¿Quién pecó y quién no pecó? Su madre pecó. No, déjense de cosas. Capítulo 9 de San Juan. Sino que sus palabras y comportamientos inciden de lleno en lo concreto. Es decir, allí donde la realidad sangra y se ve obligada a tomar la decisión ante Dios, sus indicaciones son incisivas y directas. Reconcíliate con tu hermano, Mateo 5:24. No jures de modo alguno, Mateo 5:34. No resistas al mal, antes bien, al que te bofetee en la mejilla, preséntale también la derecha, Mateo 5:39. Amen a sus enemigos, rueguen por los que los persigan, Mateo 5:44. Cuando hagan limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, Mateo 6:3. Jesús es profeta y maestro, pero es diferente. El estilo de Jesús nos recuerda a los grandes profetas. Efectivamente, como un profeta, Marcos 8:28, Mateo 21:11 al 40 y 46. Sin embargo, no es como un profeta del Antiguo Testamento, que requiere de una llamada divina y una legitimación por parte de Dios. Jesús no pretende gozar de una visión de los misterios celestes a los que únicamente él tiene acceso. Tampoco pretende comunicar verdades ocultas o incomprensibles de extraordinario, sino más bien tiene un buen sentido para nosotros. Jesús habla, predica, discute, reúne discípulos en torno a sí, como cualquier rabino de su época. Sin embargo, la diferencia entre los rabinos y Jesús es como la diferencia entre el cielo y la tierra. El rabino es un intérprete de la Sagrada Escritura en la que lee la voluntad de Dios. La doctrina de Jesús nunca se reduce a una explicación de textos sagrados, sino que lee la voluntad de Dios también fuera de la Escritura, en la creación, en la historia, en la situación concreta. No por nada dirá Dei Verbum, Dios nos habla en la palabra de Dios y en los acontecimientos. Acepta su compañía a personas a los que un rabino rechazaría inapelablemente pecadores. Pecadores, publicanos, niños y mujeres. Extrae su doctrina de las experiencias comunes que todo el mundo tiene y puede controlar. Sus oyentes entienden enseguida
no se le exige otros presupuestos, sino los del buen sentido y la sana razón. Todo el mundo entiende. Por ejemplo, no puede estar oculta una ciudad situada en la cima del monte. Mateo 5:14. Que no debemos jurar nunca, ni siquiera por nuestra propia cabeza, porque nadie puede hacer por sí mismo que un solo de su cabello se vuelva negro o blanco. Mateo 5:36. Que el hombre vale mucho más que las aves del cielo. Mateo 6:26. Que no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Mateo 2:27. Ven, Jesús no pretende decir cosas a toda consta nuevas. Bien lo dice muy claro él. Él, como un buen maestro, saca del baúl cosas buenas, cosas nuevas y cosas viejas. Cuando es manifiesto, Jesús no apela nunca a la autoridad superior y que le venga de fuera a reforzar su propia autoridad y doctrina. Las cosas que dice poseen una evidencia interna, ¿sí? Decimos en latín, ante facta non argumenta. Ante los hechos no podemos argumentar nada. Lucas le interesa decir que Cristo, decir cosas racionales que los hombres puedan entender y vivir. Si nos fijamos bien, Cristo no vino a traer una nueva moralidad diferente a los que los hombres ya tenían. Más bien, sacó a luz aquellas cosas que los hombres ya sabían o deberían de saber desde siempre y que a causa de su alienación no habían llegado a ver, a comprender o a formular. Basta con que consideremos, a título de ejemplo, la regla de oro de la caridad. Mateo 7:12, Lucas 6:31. Todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganselo también ustedes. Ya Tales de Mileto, en el año 600 antes de Cristo, se cuenta que, habiendo preguntado por la regla máxima del buen vivir, respondió: no hagas el mal que veas en otros. En Pitacos 580 antes de Cristo encontramos una fórmula parecida: no hagas tú aquello que aborreces en otros. Y Sócrates, en siglo 400 antes de Cristo, formula esta misma de un modo positivo: trata a los demás del mismo modo que tú deseas ser tratado. Confucio, en el 551 al 470 antes de Cristo, al preguntarle a un discípulo si existe alguna norma que pueda ser seguida durante toda la vida, y lo dijo con claridad: el amor al prójimo. Lo que no deseas para ti, no se lo hagas a los demás. En el Mahabharata, es un poema del épico nacional de la India, entre el 400 antes de Cristo y el 400 después de Cristo. Se lee lo siguiente: aprende la suma ley y, una vez que la hayas aprendido, piensa en ella. No hagas a nadie de aquello que aborreces. En el Antiguo Testamento podemos leer: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Tobías 4:15. En tiempos del rey Herodes se presentó un pagano ante el célebre rabino Gilel. Acuérdense que había dos grandes rabinos, Gilel y Gamaliel. Gamaliel fue el rabino que le enseñó a Pablo, iniciador de la escuela rabínica en la que se formó Pablo, y le dijo: deseo que me aceptes en el judaísmo, pero a condición de que seas capaz de decirme toda la ley mientras me mantengo sobre un solo pie. A la cual respondió Gilel: no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. En eso se resume toda la ley. Todo lo demás es comentario. Ve y aprende.
Cristo nunca leyó a Tales de Mileto, ni a Pitacos, mucho menos a Confucio, ni a Malabarata, ni con su formulación, pero con su formulación positiva, que excede infinitamente la negativa, porque no pone límite alguno a la apertura y a la preocupación por el dolor y la alegría de los demás. Cristo se inscribe en la serie de grandes hombres preocupados por la humanidad, la epifanía de la humanidad, o sea, la manifestación de la humanidad de Dios, culmina en la profesión por parte de Jesús de Nazaret en la regla de oro de la caridad humana. Cristo no pretende decir a toda costa algo nuevo, sino algo tan antiguo como el hombre, no algo original, sino algo que vale para todos, no algo que sorprendente, sino algo que cualquiera puede comprender por sí mismo, si tiene la mirada limpia y un mínimo de buen sentido. No le faltaba razón a San Agustín cuando decía: lo sustancial de lo que hoy se llama cristianismo ya estaba presente en los antiguos y no ha dejado de estarlo desde los comienzos del género humano hasta que Cristo se encarnó en el mundo. Desde entonces, la verdadera religión que ya existía comenzó a llamarse cristiana. Sí, Jesús apela a la sana razón porque desea que entendamos. Unos cuantos ejemplos más, entre otros muchos, dejarían en evidencia hasta la saciedad el buen sentido de Jesús y su apelación a la sana razón humana. Jesús manda amar a los enemigos. ¿Por qué? Porque todos, amigos y enemigos, son hijos del mismo Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Jesús manda hacer el bien a todos indistintamente. ¿Por qué? Porque si hiciéramos el bien únicamente a los que nos los hacen, ¿qué mérito tendríamos? También los pecadores actúan de ese modo. Lucas 6:33. Jesús prohíbe al hombre tener más de una mujer. ¿Por qué? Porque así fue del principio. Dios creó una pareja, Adán y Eva, Marcos 10:6. Apenas sirve de nada decir no matarás o no cometerás adulterio. La misma ira y el mirar con deseo ya son pecado. ¿Por qué? Porque de nada vale combatir las consecuencias si primero no se corrige la causa. Mateo 5:22-28. No ha sido hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. ¿Por qué? Porque si un animal cae en un pozo en sábado, ¿vamos a sacarlo de él? O ahora bien, el hombre es más que un animal. Mateo 12:11-12. Hemos de confiar en la providencia paternal de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa de los lirios del campo, de las aves del cielo y de cada uno de nuestros cabellos. Y nosotros valemos más que todos los pajarillos. Mateo 10:31. Así pues, ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial le dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Mateo 7:11. La ley dice que es pecado andar con pecadores porque nos hacen impuros. Cristo no se aflige por ello. Hace uso de la sana razón y argumenta: no necesitan médicos los sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. No es lo que entra en el hombre lo que le hace impuro, sino lo que sale de él. ¿Por qué? Porque todo lo que de fuera entra en el hombre no puede ser impuro, pues no entra en su corazón, sino al vientre y va para el excusado.
Lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen las malas intenciones, fornicaciones, robos, etcétera. Marcos 7, 18, 23. Este uso que Jesús hace de la sana razón sigue siendo muy relevante para nosotros desde el punto de vista teológico, porque nos demuestra que Cristo desea que entendamos las cosas. Cristo no exigió sumisión ciega a la ley. Ciso D. Jesús no pinta el mundo ni mejor ni peor de lo que es. La forma que Jesús tiene de mirar la realidad es realmente penetrante y al carecer de todo tipo de preconceptos, entendamos prejuicios, elementos anteriores antes de conocer, ya tengo yo enjuiciamiento sobre eso. Llega directamente al núcleo del problema. Sus parábolas demuestran que él conoce la realidad de la vida en su totalidad, buena y mala. No pinta el mundo peor ni mejor de lo que es, ni se pone luego a moralizar. Su primera toma de postura no es de censura, sino de comprensión. No canta a la naturaleza en su minuciosidad como hace Teilhard de Chardin o San Francisco de Asís, sino que la ve en su naturaleza creacional. Jesús habla del sol y de la lluvia, Mateo 5:45, del arrebol y del viento del sur, Lucas 12:54-55, del relámpago que sale por el oriente y brilla hasta el occidente, Mateo 24:27, de los pájaros que no siembran ni recogen en graneros, Mateo 6:26, de la belleza de los lirios del campo y de la hierba que hoy y mañana se echará al horno, Mateo 16:30, de la higuera que anuncia la proximidad del verano al echar ya sus hojas, Marcos 13:28, de la cosecha, Marcos 4:3, de la polilla y la herrumbre, Mateo 6:19, de los perros que lamen las llagas, Lucas 16:21, de los buitres que comen la carroña, Mateo 24:28. Jesús habla de las espinas y abrojos, conoce el proceder del sembrador, Lucas 8:5-8. Se refiere a la producción de los campos, Lucas 12:16-21. Y sabe cómo se construye una casa, Mateo 7:24-27. Sabe también cómo se hace el pan de las mujeres, Mateo 13:33. Con qué preocupación busca el pastor a las ovejas, también lo sabe él, Lucas 15:4. Cómo trabaja el campesino, Marcos 4:3. Cómo duerme y descansa, Marcos 4:26. Cómo el amo exige cuentas a sus empleados, Mateo 25:14. Cómo estos también pueden ser azotados, Marcos 12:47-48. Cómo los desempleados se sientan en las plazas en espera de que se les dé trabajo, Mateo 21 y siguientes. Cómo los chiquillos hacen juegos de boda y sus amigos no quieren danzar, o cómo hacen juegos de entierro y los otros no se lamentan, no quieren llorar, Mateo 11, 16, 17. Jesús sabe de la alegría de la madre que al dar a luz, en Juan 16:21, cómo los poderosos de la tierra esclavizan a los demás, Mateo 20:25, y cómo es la obediencia entre los soldados, Mateo 8:9. Jesús hace uso de ejemplos gráficos, toma a David tal cual es, sabe sacar una lección del administrador que roba con astucia, Lucas 16:1-12. Habla con toda naturalidad del rey que se dispone a guerrear, Lucas 14:31-33. Conoce la envidia y el despecho
de los hombres, Lucas 15, 28. Y él mismo se compara con el asaltante de una casa, Marcos 3, 27. Hay una parábola que se considera auténticamente de Jesús, ipsísima verba Jesu, la mismísima palabra de Jesús, que nos la transmite el Evangelio apócrifo de Santo Tomás, en la que se muestra perfectamente la profunda y auténtica lucidez de Cristo. Dice así: el reino del Padre es semejante a un hombre que quiso matar a un importante señor y, antes de hacerlo, desenvainó en su casa la espada y la atravesó con ella la pared, porque quería saber si su mano era lo suficientemente fuerte. Después fue y mató al señor importante. Con este ejemplo quiere significar que Dios, a dar comienzo a una cosa, la lleva siempre hasta el final, a semejanza de ese asesino. De todo lo anterior se desprende entonces con claridad que Jesús es un hombre de extraordinario buen sentido. Pero ¿de dónde le proviene ese buen sentido? Responder a esta pregunta ya es hacer cristología y tendremos que volver sobre ello. Inciso E. En Jesús se manifiesta todo lo que es auténticamente humano: la ira y la alegría, la bondad y el rigor, la amistad, la tristeza y la tentación. Los relatos del Evangelio nos dan cuenta de la vida absolutamente normal de Jesús como un hombre que posee profundos sentimientos, conoce el efecto natural que profesamos a los niños, a los que él abraza, les impone las manos y les bendice. Marcos 10, 13, 16. Impresiona la generosidad del rico, fijando su mirada de amor, donde dice que lo amó profundamente aquel joven, ¿no? Cuando le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Vende y ve todo lo que tienes. Y habiéndome lo amó, vio cómo se iba, porque sus estos eran muchos, pues, ¿no? Se admira pues ante la fe de un pagano y ante la sabiduría del escriba, aquel pagano que se acerca y le dice: yo soy esto y y le puedes decir a alguien, tú también puedes mandar a él. Y dice que grande estuve, que esto fue tan grande en Israel. O al escriba, aquel que le preguntó: si haces eso, vas a alcanzar el reino de Dios. Se maravilla de la falta de fe de sus paisanos en Nazaret, Marcos 6:6. Al presenciar el entierro del hijo único de la viuda, se siente conmovido y compadecido de ella. Se le acerca y la consuela: no llores, Lucas 7:13. Siente compasión por la gente hambrienta, errante como oveja sin pastor, y se le indigna la falta de fe del pueblo, Marcos 9:19. También se extasía por el candor de los sencillos, hasta el punto de haber agradecido al Padre, Mateo 11:25, 26. Gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y sencillos. Así te ha parecido bien. Siente la gratitud de los 9 leprosos, la ingratitud de los 9 leprosos que los ha curado y no vinieron. ¿Dónde están otros 9? ¿Acaso este samaritano solamente tiene que haber venido a darme gracias? Lucas 17 al 17-18. Increpa irado a las ciudades de Corazaín, de Betsaida y Cafarnaúm. Si supieras cuánto he querido tenerte como una madre a sus polluelos, y sin embargo, nomás no. Si en ti se hubieran hecho tantos de estos, ya se hubieran convertido.
Le entristece la violencia física como profanadores del templo. Juan 12, 15, 17. Se queja de la falta de inteligencia de sus discípulos. Marcos 7, 18. Se impacienta con Felipe y le dice, fregado, hombre, pues tanto tiempo con usted y todavía no me conocen. Juan 14, 9. Se impacienta también con los fariseos, dando un profundo gemido. Dice, porque esta generación pide una señal. No tendrán más señal que la de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Conviértanse, arrepiéntanse, porque Nínive será destruida. Marcos 8:12. Lucas pone nervioso el espíritu de venganza de los apóstoles, ¿sí? En Lucas 9:55, Señor, ¿quieres que andamos unos hombres allá predicando en tu nombre? Pero se lo prohibimos. No, hombre, no se lo prohíban a nadie. Alguien que predique en mi nombre, el que no recoge conmigo, desparrama, pero el que está conmigo, pues, es importantísimo. Se impacienta con Felipe, quítate, le dice a Pedro, las insinuaciones aquellas, Señor, no pienses así, quítate de mí, Satanás, Marcos 8:33. Pero también se alegra con ellos cuando regresan de su misión y se preocupa de que no les falte nada. Cuando se vayan sin bolsas, sin alforjas y sandalias, ¿les faltó algo? Le dijo, nada. Lucas 22:35. No quiere que ellos le llamen maestro, sino amigo. Lucas 12:4. Juan 13:15. Todo lo suyo también es de ellos. Juan 17:22. La amistad es una nota característica de Jesús, porque ser amigo es una forma de amar. Y él amó hasta el extremo, dice San Juan. Las parábolas nos demuestran que conocía el fenómeno de la amistad. La gente se reúne con los amigos para festejar. Lucas 5, 6, 9, 29. Hagamos una fiesta y celebrar el banquete. Se recurre a los amigos aún a un riesgo de ser inoportuno. Lucas 11, 5, 8. Fueron invitados al banquete y sin embargo no quisieron ir porque estaban ocupados. Hay amigos inconstantes y capaces de traicionar. Lucas 21:16. La amistad puede ser vivida incluso por dos canallas como Pilatos y Herodes. Desde ese momento se hicieron amigos, dice el texto, ¿no? El comportamiento de Jesús con los apóstoles, sus milagros, su actuación en la boda de Caná, la multiplicación de los panes, todo ello nos habla de la amistad de Jesús. Su relación con Lázaro es de amistad. Señor, aquel a quien tú querías está enfermo. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero lo voy a despertar. Juan 11, del 3 al 11. Cuando Jesús llora la muerte de su amigo, todos comentan, mira cuánto lo amaba. En Betania, con Marta y María, se sentía como en su casa. Le gustaba regresar allá. Constantemente llegaba ahí a Betania antes de subir a Jerusalén, a quedarse unos días con ellos. Lucas 10, 38, 42 y Juan 1, 17. Para muchos de nosotros los hombres, la amistad con mujeres constituye un tabú. Es un problema muy propio de nuestra cultura mexicana. No podemos mirar a un hombre y una mujer platicando porque dice, ya anda mirando, anda viendo a ver qué hay, ¿no? ¿Qué habrá con ellos? ¿Por qué estarán platicando? Eso no se da entre nosotros, la amistad entre el varón y la mujer, por desgracia, ¿no? Pero tiene que ser algo hermoso vivir esa experiencia de amistad, sin que tenga que haber una relación de intimidad o de cariño de pareja, pues, ¿no? Sino simple y sencilla razón de cariño, de amistad, pues, ¿no? Para muchos nosotros la amistad de mujeres constituye un tabú. Para la época de Cristo esto era aún más acusado. La mujer no podía aparecer en público con el marido, mucho menos con un predicador ambulante como Jesús.
Sin embargo, sabemos que la amistad de Jesús con algunas mujeres que le seguían y le servían a él y a sus discípulos. Lucas 8:3. Conocemos los nombres de algunas de ellas. María Magdalena, Juana, mujer del funcionario de Herodes llamado Cusa, Susana y otras. Junto a la cruz de Jesús se constata la presencia de mujeres. Son ellas las que lo entierran y acuden al sepulcro a llorar al Señor muerto. Marcos 16:1. Y son también las mujeres las que lo ven al resucitado. Jesús rompe con el tabú social al permitir ser ungido por una mujer de mala vida. Marcos 14:3-9, Lucas 7:3-37. Conversa con una mujer hereje en Juan 4:7 con la samaritana. Aristóteles decía que no sería posible la amistad entre la divinidad y el hombre a causa de la diferencia de la naturaleza. El filósofo no podía imaginar la posibilidad de que Dios se manifestara en carne cálida y acogedora de los hombres. En Jesús aparece todo lo que es auténtico humano: la ira y la alegría, la bondad y el rigor, la amistad y la indignación. Hay en él un vigor innato, hay vitalidad y espontaneidad en todas las dimensiones humanas. Él participó de todos nuestros sentimientos y de los condicionamientos comunes de la vida humana, tales como el hambre, Marcos 4:2, Marcos 11:12, el cansancio, Juan 4:6, el frío y el calor, la vida incierta y la falta de cobijo, Lucas 6:58, por no decir en su propio nacimiento, las lágrimas, Lucas 19:41, que está llorando ahí cuando con Lázaro, pero también cuando está en la tristeza y el miedo, cuando está pater mihi possibilis est transia iste cáliz. Señor, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las fuertes tentaciones del Señor nos cuentan claro los evangelistas como una catequesis, pero se dan a lo largo de su vida. Mateo 4:1-11, Lucas 4:1-3, Hebreos 4:15, 5, 2 y 7. Por supuesto, es susceptible de hundirse en una tarde de depresión, hasta el punto de obligarle a decir: mi alma está triste hasta la muerte. Triste es anima mea usquam mortem. Mateo 26:38. Vivió el pavor y la angustia por la muerte violenta. Lucas 22:44. Por eso, como dice el pastor de almas que escribió en la carta a los hebreos, pudo compadecerse de nuestras flaquezas, porque fue probado en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4:15. Jesús, un hombre de singular fantasía creadora. Esto es importante. Hablar de la fantasía creadora de Jesús puede resultar extraño. La iglesia y los teólogos no suelen expresarse de este modo, pero a pesar de ello, hemos de decir que hay muchas maneras de hablar de Jesús, como lo demuestra el propio Nuevo Testamento. ¿Quién sabe si esta noción de fantasía no nos revelará la originalidad y el misterio de Cristo? Son muchos los que entienden mal la fantasía y piensan que es sinónimo de ensueño, de fuga utópica de la realidad, de ilusión pasajera. Pero en realidad, la fantasía significa algo mucho más profundo. La fantasía es una forma de libertad, porque nace de la confrontación con la realidad y el orden establecido, del inconformismo frente a una situación ya dada y perfectamente determinada. Entonces la fantasía es la capacidad de ver al hombre como algo mayor y más rico que su entorno cultural y concreto. Es tener el valor de pensar y de decir algo nuevo y avanzar por caminos no explorados, pero llenos de sentido humano. Así considerada, podemos decir que la fantasía era una de las cualidades fundamentales de Jesús.
Tal vez no haya habido en la historia de la humanidad nadie con una fantasía más rica que la de Jesús. Y lo desarrollo, inciso A. Jesús, un hombre con el valor de decir yo. Cuando ya hemos suficientemente considerado, Jesús no acepta sin más ni más las tradiciones judaicas, las leyes, los ritos sagrados y el orden establecido de su época. Ya al comienzo de su evangelio, dice Marcos, que Cristo enseñaba una doctrina nueva. Marcos 1:27. Jesús no repite lo que había enseñado el Antiguo Testamento. Por eso tuvo el valor de alzarse y proclamar: habéis oído que se les dijo a los antepasados. Y al decirlo pensaba Jesús en la ley, en Moisés y los profetas. Pero yo les digo, no se echaba para atrás. Es una persona que se atreve a decir yo en voz alta, sin buscar aval de otra autoridad exterior a él. Lo nuevo que él predica no es algo que los hombres desconozcan en absoluto, sino lo que ordena el buen sentido y que había sido perdido a causa de las complicaciones religiosas, morales y culturales creadas por los hombres. Cristo vino a descubrir la novedad de lo más antiguo y originario del hombre, hecho a imagen y semejanza del Padre. No se preocupa por el orden, que muchas veces no es sino orden dentro del desorden, ¿sí? Sino que permite que reine la fantasía creadora, con la cual desconcierta a las personas instaladas que se preguntan, ¿pero quién es este? ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María? Marcos 6:3, Mateo 13:53 al 58, Lucas 4:16-30. Anda con gente proscrita, acepta en su compañía personas dudosas, como podían ser 2 o 3 de sus discípulos antiguos guerrilleros: Simón el cananeo, Judas Iscariote y Simón Barjoñá. Iscariote viene de sicario. Traían un cuchillo. Cuando se hacían las revueltas, ese cuchillo lo sacaban y mataban a los soldados romanos, ¿no? Tan es así que Pedro, cuando agarran a Jesús en el huerto, traía un machete, y se le corta a Malco la oreja. Origina un vuelco, pues, del cuadro social religioso al decir que los últimos serán los primeros, Mateo 10:31, que los humildes se heredarán la tierra, Marcos 5:4, y que los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino de los cielos más fácilmente que los piadosos escribas y fariseos, Mateo 21:31. No discrimina a nadie, ni a los herejes ni cismáticos samaritanos, Lucas 10:29-37, Juan 4:5-42, ni a las personas de mala reputación como a las prostitutas, Lucas 7:36-50, ni a los marginados, enfermos, leprosos, pobres, ni a los ricos cuyas casas frecuentan, pero para decirles: ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Pero tampoco rechaza las invitaciones de sus adversarios más recalcitrantes, los fariseos, aunque es capaz de decirles 7 veces con toda libertad: ay de ustedes, fariseos hipócritas y ciegos, Mateo 23:13-29. B. Jesús no empleó nunca la palabra obediencia. El orden establecido es relativo, y el hombre liberado de las ataduras que lo mantenían preso. La sujeción al orden suele dominarse obediencia, pero la predicación y las exigencias de Cristo no presuponen un orden establecido, sino que por el contrario lo cuestiona a causa de la fantasía creadora y la espontaneidad de Jesús. La palabra obediencia y sus derivados, que aparece 87 veces en el Nuevo Testamento,
no fue jamás empleada por Cristo, porque por lo que podemos saber. Con ello no queremos decir que Cristo no haya planteado severas exigencias, pero para él la obediencia no es cumplimiento de unas órdenes, sino una decisión firme en favor de lo que Dios exige en una situación determinada. Como tampoco la voluntad de Dios se manifiesta en la ley, sino que suele revelarse en la situación concreta en el que la conciencia se ve sorprendida por una propuesta que exige una respuesta responsable. La gran dificultad que encuentra Jesús en sus disputas con los teólogos y maestros de su tiempo consiste precisamente en esto. Lo que Dios quiere de nosotros no puede ser resuelto por un mero recurso de la Escritura. Hemos de discernir los signos de los tiempos y lo que de imprevisto puede tener la situación. Lucas 12, 54, 59. Esto es un evidente llamamiento a la espontaneidad, a la libertad y al uso de nuestra fantasía creadora. La obediencia significa abrir los ojos a la situación, decidirse y arriesgarse en la aventura a responder a Dios, el cual habla aquí y ahora. El sermón de la montaña, que no pretende ser una ley, es una invitación que se hace a todos a adquirir y poseer una conciencia sumamente clara y una capacidad ilimitada para comprender, simpatizar, sintonizar y amar a los hombres en sus limitaciones y en sus realizaciones. Hasta aquí dejo este momento porque ya estamos a escasos minutos de terminar el tiempo, para que más o menos escuchar algún comentario que quiera alguien enriquecer esto. Si gustas abrir el micrófono, Marcos. Nosotros escuchamos frases o las decimos, muchas de las frases que ahorita, pues que están aquí en el tema, las decimos como algo normal, natural, las repetimos, pero ya con un sustento así, o sea, que viene todo, no sé, a mí me encantó, me fascinó todo cómo se fue desarrollando por decir algo, la trama del tema, ¿no? Me gustó mucho. Vamos a la mitad de esta quinta parte. Se los mandé ahí, ¿verdad? Sí, lo estaba viendo, pero a la otra lo voy a imprimir para estarlo subrayando. Y sobre todo, padre, la paradoja del nombre del tema, que es Jesús, un hombre extraordinario, y a través del contenido que pues nos ha compartido, pues vemos que pues desde dónde es extraordinario, desde lo más simple, desde lo más sencillo, pues aquí dice que no utilizó la palabra obediencia, desde lo menos exigente, más de pues el compartir y el no discriminar, ¿no? Todos esos sencillos actos que pues no deberían de costarnos mucho. Entonces ahí está, le digo, la fascinante paradoja pues de ese ser extraordinario que nos vino a predicar algo pues de que lo que más sencillo debería ser y lo más complicado que a veces hacemos en nuestra vida, ¿no? El hacer caso omiso de una persona necesitada o no aplicar esta regla de oro que siempre que la escucho, pues como dicen, a veces, ay, me chillan los oídos. Realmente en la clase pasada la trajo aquí, la retoma y cada vez me chillan los oídos, pues porque es reflexionar, sí, realmente hago lo que trato a la gente como yo quiero que me traten y pues vienen a la mente muchos sucesos en donde no. Entonces, pues
Hay que Vence, hacer- vence el mal a fuerza de hacer el bien. sí. Lo que más se me hizo más revelador de todo el texto que se leyó es esto de que tiene una singular fantasía creadora, porque uno, como dice aquí, uno se va por la fantasía creyendo que es otra cosa, pero aquí dice que es la capacidad de ver al hombre como algo mayor y más rico que su entorno. Y obviamente Jesús era eso. Él veía al hombre como algo mayor, veía en el hombre todo lo que en él quería amar. Por lo tanto, así entendemos cómo es que su fantasía desbordaba. Si lo analizamos desde que es el ver al hombre como algo mayor. Y dice, y avanzar por caminos aún explorados. Obviamente Jesús lo hizo y nos enseñó a ir por caminos no explorados, que los tenían en ese tiempo, que era estar sujetos a la ley. Y él liberó y habló de otra forma. Entonces, exploró muchos caminos nuevos para la humanidad. Así es. Bueno, yo creo que para mí, en la primer parte en donde vemos a Jesús como hombre, creo que le da una nueva dimensión a cómo interpretamos. Sabemos que Jesús se hizo hombre por nosotros, pero creo que en esa concepción, la mayoría de nosotros los creyentes no le quitamos así lo divino, y en los actos humanos que tuvo, vemos de todas maneras lo divino, no vemos actos humanos. Entonces aquí lo estamos viendo así como un ser humano más que manifestó todas esas actitudes que cualquier ser humano puede manifestar. Entonces es 100% humano también, lo estamos descubriendo. Entonces, no es que le quitemos esa parte divina que se menciona, que obviamente tiene, pero es conocerlo como 100% humano, que su divinidad no le quita esas características que también nosotros podemos tener y que también nosotros podemos manifestar. Amor, rabia, alegría, tristeza, etcétera, ¿no? Ajá. Exactamente. Lo que Exactamente. más humano hay en Dios. Exactamente porque Dios puede ser sumamente humano. Así es. Sí. Aquí, padre, también lo que me gustó mucho que dice, la conciencia se ve sorprendida por una propuesta que exige una respuesta, ¿no? Eso siento que va para nosotros, ¿no? Que nosotros, ¿no? Que debemos también de sentirnos sorprendidos, ¿no? Por esta propuesta que nos está haciendo Jesús, ¿no? Que exige también de nosotros una respuesta responsable, ¿sí? Como dice aquí, la obediencia no es el cumplimiento de unas órdenes, sino de una decisión firme en favor de lo que Dios exige en una situación determinada. O sea, aquí me encantó este parrafito, ¿no? Lo que dice, ¿no? O sea, la obediencia no es el cumplir las órdenes, sino la decisión que tomemos nosotros, ¿no? Firmes, ¿no? En favor de lo que realmente nos está pidiendo, nos está exigiendo Dios, ¿no? En estos momentos, sobre todo, ¿no? En esta situación que estamos llevando a cabo, ¿sí? Que tomemos conciencia, ¿no? De lo que estamos viviendo ahorita. Eso sentí yo, ¿no? En ese momento cuando usted estaba leyendo este pedacito, ¿no? Así es. Pues muy bien, estuvo bien la retroalimentación. Quiere decir que ahí van agarrando el camino. A ver, les va a dar fuerza para no pegarse el encontronazo cuando empecemos otras cosas más profundas. Sí. Es bueno reforzar esto y no perder. Ojalá que pudieran, si me oyen a mí, jamás hablo yo que Jesús como humano, que no, fuera un fenómeno. Sí, a veces siento que incluso los sacerdotes a veces pueden pensar que Jesús se aplasta el ombligo
y actúa como Dios, eso lo aplasta y actúa como hombre, ¿no? Hay una hipostática que ya la estudiamos, una separación que no puede actuar solamente como humano una parte, así que ojalá, yo digo que es cuestión de lenguaje, pues, ¿no? Y cuestión de todo un bagaje cultural que traemos ya, o religioso, cultural religioso, que nos impide hablar de Cristo desde las dos perspectivas, ¿no? No logramos todavía asimilar la unión hipostática de que el Señor Jesús es, y lo decimos cada jueves cuando decimos, ¿no? Bendito sea Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero nomás lo decimos de palabras, ¿no? A la hora en que nuestra mente se empieza a echar a andar, ya no es tan fácil, ya traemos muchos prejuicios. Tenemos toda una teología aprendida que no nos deja en paz, pues, ¿no? E irrumpe como un prejuicio que nos vuelve a presentar estos elementos, ¿no? Pero vuelvan a leer ahí la parte donde les puse yo. Solamente una persona puede ser, solamente un Dios puede ser tan humanamente posible así. Y solamente un ser humano, de una manera, la puede tener. En la divinidad, todo lo que es de divinidad, la puede tener el ser humano también, ¿no? Saca lo más divino que hay en él. Seremos asimilados en él. Claro, seremos criaturas siempre, no seremos dioses. En Jesús se da algo extraordinario. Es Dios y es hombre. Y ahí ya creo que lo desentrañamos, eso, claro, aquí está. Claro que de manera conceptual podríamos pensar que en estos dos elementos, pero no debería de funcionar así en la vida, en nuestra vida, en la vida intelectiva y de comprensión. Es un solo ser. Es un solo ser y no puede actuar en un momento como Dios y en un momento como hombre, ¿no? Es un ser, si no, entonces estaríamos hablando de un fenómeno. Entonces ya se habla, entonces estaríamos hablando de alguien esquizofrénico, ¿sí? Esquizofrénico porque estaría pues, con dos personalidades, pues, ¿no? Y no tiene dos personalidades. ¿Sí? Muy bien. Pues buenas noches, pues. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Buenas noches, Gracias. pues.